Bien, bendiciones, bendiciones. Vamos a orar al Señor para que pues podamos compartir este tiempo y podamos conversar sobre esta clase. Así que si soy la puede orar al Señor para que el Señor nos dirija en todo y que los que puedan entrar, pues el Señor permita que entren. Amén. Amén. Okay. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, en esta hermosa noche, Señor, estamos más que agradecidos por la oportunidad que tú nos das, Señor, de cada día ir aprendiendo un poco más de tu palabra, Señor. Oh Padre Celestial, permite, Padre, que cada cosa que nosotros aprendamos podamos utilizarlo para el engrandecimiento del reino, Señor. Que no se quede con nosotros, sino que seamos multiplicadores, Padre. Dale sabiduría al pastor Élido para que él pueda seguir con ese mismo amor, llevando tu palabra para seguir hacia adelante en esta meta que es alcanzar el reino de los cielos. Gracias, Señor, por todo. Bendice todo lo que se ha de hacer y permite que los demás puedan irse agregando. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, Zoila. Y vamos a compartir esta pantalla. Bien, estamos hablando de el discipulado, ¿verdad? El discipulado, o en este caso también, pues la plantación de iglesias, hablando sobre el trabajo que hacemos como iglesia local, pero que nos movemos, ¿verdad? En las diferentes comunidades. Vamos a estar hablando de algo llamado el PIC, así que en un momentico veremos esto, ¿verdad? El propósito de esta lección, de este tiempo, es que nosotros veamos la plantación de iglesia como modelo de los campos de plantación de iglesia comunitaria. El PIC es plantación de iglesias comunitarias, llevar la iglesia local a la comunidad, ¿verdad? Aquí comprenderemos los campos y las estrategias, las actividades para la labor en los diferentes momentos de plantación de iglesias. Vamos a asimilar la meta del PIC, ¿verdad? Y que esto no es una congregación nueva, sino un movimiento de plantación de iglesias. Entonces, más que una religión, más que un simple estudio, lo que queremos es que esto, y yo creo que fue el plan de Jesús desde un principio, que el discipulado se convirtiera no en una doctrina, no en un grupo, no en una iglesia establecida solamente en cuatro paredes, sino en un movimiento. O sea, que pueda diseminarse por diferentes lugares. Entonces, eso es lo que vamos a ver, ¿verdad? En la plantación de iglesias comunitarias, al igual que podríamos decir que en la ingeniería, de la construcción, todos necesitamos un modelo o un anteproyecto que nos ayude a visualizar todo el proyecto y la relación de sus partes. O sea, dice la misma Biblia, nadie empieza a edificar una casa si no sabe primero cuánto le va a llevar, cuánto va a gastar, cuánto material, cuánto en dinero. Entonces, eso se llama hacer un proyecto o hacer una planificación. Entonces, lo que se dice es que el PIC no es una serie de eventos y actividades relacionados al azar. O sea, no es que, ay, hoy voy a ver qué doy, voy a ver qué enseño. No, o sea, cada una de las enseñanzas que vamos a dar tienen que estar previamente planificadas. Yo debo saber qué voy a enseñar, con qué voy a iniciar, de qué vamos a hablar. Es un proceso dirigido por metas. Las metas del proceso de plantación se pueden declarar en varios diferentes niveles, dependiendo del punto panorámico del proceso. O sea, desde dónde yo empiezo, hacia dónde voy, qué yo veo en el proceso. La gente se tiene que ganar para Cristo. Es el plan, es el proyecto. Ganarnos a la gente para Cristo, nutrirlos y establecerse en una comunidad local de creyentes.
Esto es importante, hermanos. Entonces, cuando yo gane en el grupo pequeño a alguien, cuando yo trabaje en el grupo pequeño, en la comunidad, cuando yo trabaje en un grupo pequeño, en un barrio, en la universidad, en el trabajo, yo recuerdo siempre cómo, aunque no lo hacíamos de la mejor manera, pero como en la zona franca, nosotros salíamos a las 12 del mediodía a comer, comíamos, casi nos tragábamos la comida para entonces empezar a predicar en el mismo comedor. Claro, no era una estrategia sabia porque no vimos mucho fruto ahí. Ahora, qué diferente es si nosotros en vez de un culto al aire libre, programamos, y no es que no hagamos el culto al aire libre, pero pues programar grupos de discipulado, programar esa intervención con personas de un tú a tú, una planificación, tal día a tal hora estaremos compartiendo la palabra, estaremos comiendo juntos, estaremos viendo lo que dice las escrituras. Entonces, la gente se tiene que ganar para Cristo, ¿verdad? Los líderes se tienen que capacitar para que puedan asumir la dirección y el desarrollo de la iglesia. O sea, si yo quiero, mire, para mucha gente es más fácil pararse en una esquina y empezar a cantar un coro. Hay gente que son buenísimos cantando coros, pero malísimos ganando almas. Hay gente que son buenísimos invitando a la gente a una actividad, pero son malos ganando almas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Señor no nos llamó a invitar gente a un lugar, nos llamó a ganar almas. Ah, pastor, pero cada quien tiene su manera, su gracia y hace lo que puede. Bueno, entonces estamos contradiciendo las escrituras, porque todo creyente, todo cristiano está llamado a hacer discípulos, a ser discípulos. Entonces, ¿qué nos hace falta? Que la iglesia sea madura. Las iglesias maduras se tienen que multiplicar, hermanos. Nosotros como cristianos maduros, lo que va a decir que somos cristianos maduros es nuestra multiplicación. Es que nos multipliquemos por medio de esfuerzos para plantar nuevas congregaciones. Repito lo que he venido diciendo semana tras semana. Cuando usted se reúne, cuando un miembro de su iglesia se reúne y comparte el evangelio, comparte una escuela, una clase bíblica con un grupo de personas, querámoslo decir o no, ese es el pastor de ese lugar. Él es el que los está guiando, él es el que los está alimentando, él es el que le está dando seguimiento. No tengamos miedo de decir, bueno, tú estás pastoreando ese grupo. Ahora, el pastor local con sabiduría, pues va a darle seguimiento a ese grupo, o va a encomendar a alguien a lo mejor con más experiencia que le dé seguimiento a los diferentes grupos de discipulado que hay. Y el pastor local también va a dar entrenamiento de discipulado y va a empoderar a esos líderes que tienen la capacidad para reunir un grupo de amigos o de nuevos creyentes en su casa o en un patio o en una esquina o en un parque, donde sea, y que de manera constante, ahí va la constancia, ya sea semanal, ya sea quincenal, que comparte la palabra con esta gente. No tenga miedo de decirle, mira, tú eres el pastor de esa gente, ahora el pastor tuyo soy yo. Entonces, esos que se gana esa persona ahí, van a llevarlo a tu congregación, lo van a llevar a tu congregación, o como en el caso de la hermana Altagracia, que ha plantado varias iglesias, hermanos. O sea, no queramos solamente llenar nuestro local, y si tiene un líder ahí fuerte y ese líder también puede capacitarse para plantar una iglesia local también, gloria a Dios por eso, hermano. No tengamos ese miedo. El resultado de todo esto es que una región o una comunidad o una nación, ¿verdad?, sea llena con iglesias fuertes y con iglesias multiplicadoras. Miren, esto es muy importante. Aquí habla de iglesias fuertes y habla de iglesias multiplicadoras. ¿Por qué, hermano? Porque a veces me van a perdonar el término que voy a utilizar.
a veces nosotros lo que hacemos es levantar pequeños ventorrillos, un ventorrillo aquí, un ventorrillo allí, que ni siquiera llega a la categoría de colmado. Es un ventorrillito que lo que hace es, ¿verdad? Tiene dulces o cositas pequeñitas. No, Dios no quiere. Entonces, no podemos decir, esta es una iglesia que tiene 3, 4, 5, 6 gente. Eso es un grupo, una célula. Es una célula que alguien la está pastoreando, que alguien la está trabajando. Entonces, esa célula tiene un líder, pero ese líder tiene a otro líder que le debe dar seguimiento, que debe ver qué está pasando ahí, pero que también puede ir y decir, bueno, ¿qué te hace falta? No es solamente andar vigilando, no es solamente andar tomando números, no es solamente es ir y para que te lo lleven a la iglesia, no. También es qué te hace falta, qué tú quieres compartir, qué tú quieres que hagamos como iglesia local. Vamos a darte un juguito, vamos a darte un café, vamos a darte un té, un chocolate con galleta. Y eso va a hacer también que el grupo reconozca que este líder tiene una iglesia local que lo apoya, que lo guía, que lo dirige. Y por qué no, también capacitación, capacitar a tu iglesia para lo que es el discipulado y la multiplicación, el crecimiento, hermano. No basta solamente con cultos y con llenarnos de gloria. La capacitación, el decirle a la iglesia hacia dónde estamos y hacia dónde vamos y cuál es el llamado de Dios para con la iglesia. Es la responsabilidad de quien tiene el conocimiento realmente. Entonces, el resultado de todo esto es, ¿verdad? Una nación que va a ser fuerte, una comunidad que va a ser fuerte y que va a ser multiplicadora. De hecho, la meta final es que la novia de Cristo esté preparada para la eternidad con él. Qué bendición es cuando nosotros entendamos esta verdad y no solo nos preparemos nosotros, sino que también seamos capaces de preparar a otros para encontrarse con Cristo Jesús. Ese es el plan del discipulado, del crecimiento y de la multiplicación, que otros también conozcan a Cristo y se vuelvan la novia de Cristo para irse con él en aquel día. Iglesias maduras que se multiplican, que crecen, que son fuertes. Entonces, para ver cumplidas estas cosas, ¿qué requerimos? ¿Qué necesitamos? Una coordinación de actividad. Es la combinación de habilidades, una filosofía común debe tener la iglesia. ¿Cuál es la filosofía de tu iglesia en cuanto al llamado de ir y hacer discípulos, bautizándolos y enseñándoles que guarden todas las cosas? El desarrollo en esas áreas críticas es la meta del entrenamiento de plantadores de iglesias o pastores de grupos pequeños. Sin miedo, hermano. O sea, el entrenamiento, la capacitación, la preparación. Entonces, tiene que ser gente que tenga una capacitación, una preparación y que sepa lo que el Señor nos está mandando a hacer. ¿Cuál es el modelo? ¿Verdad? Hay cuatro campos del PIC. Vamos a ver eso, el modelo, ¿verdad? De los 4 campos. Los programas de implementación de lo que es el PIC o la plantación de iglesias comunitarias, ¿verdad? No de mega iglesia, no de mega iglesia, sino de iglesias comunitarias. O sea, esa iglesia que está regada en diferentes comunidades, pero que tiene una iglesia local, ¿verdad? Esto ha adaptado el modelo de los 4 campos utilizados por el movimiento de plantación de iglesias. Este modelo se deriva de la parábola de Marcos 4, 26 al 29, en el que el Señor Jesucristo enseña y dice: así es el reino de Dios, hablando Jesús. Es como cuando un hombre echa semilla en la tierra y este va y se duerme y luego se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo está creciendo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. El proceso
Jesús está explicando el proceso del crecimiento y cómo una planta da fruto. ¿Cuál es la parte que le toca al sembrador, verdad? ¿Cuál es la parte que le toca a este? ¿Qué es lo que él tiene que hacer? Esta parábola, ¿verdad? Encontramos los siguientes requisitos para la cosecha de lo que llamamos el reino de Dios. Recuerden que la misma palabra dice, he aquí que el reino de los cielos o el reino de Dios se ha acercado. Mateo dice el reino de los cielos, pero otros de los evangelistas, ¿verdad? Dice el reino de Dios. Número 1, plantadores o pastores. Plantadores o pastores, hombres y mujeres dispuestos. ¿Cuáles son los plantadores? ¿Cuáles son los pastores? Simplemente son hombres y mujeres que están dispuestos o dispuestas a regar las semillas en la tierra. ¿Y quién es la tierra? Cualquier persona que tenga oídos para oír, que tenga deseos de escuchar, de aprender, de oír. Decíamos cuando iniciamos, al inicio de este programa, de esta clase, que una de las cosas que tenemos que hacer es buscar personas que sean enseñables, gente que quiera aprender, gente que quiera dejarse enseñar, que tengan hambre, que tengan deseo. Entonces, el plantador o el pastor es un hombre o una mujer que esté dispuesto a regar las semillas en la tierra o sembrar la palabra, enseñar la palabra a personas que tienen oídos para oír. El que siembra escasamente, dice la palabra, también segará escasamente. Y segará, o sea, si tú siembras poco, ¿qué va a pasar? Vas a segar poco, vas a recoger poco. Si tú nada más siembras 3 matitas, tú no vas a cosechar de 100 matas, tú vas a cosechar de 3 matas solamente. Dice, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. La segunda carta a los Corintios 9:6. Número 2, la semilla, la palabra de Dios que siembra el sembrador. Dios ordenó su palabra como el punto de origen de la vida espiritual. Dice la vida así que la fe es por el oír. La fe es por el oír. Entonces decíamos, la tierra son las personas donde sembraremos la semilla. ¿Y qué es la semilla sino la palabra de Dios que nosotros estamos llevando a las personas? Esto es tan claro, es tan simple, es tan sencillo, hermanos, que muchas veces nosotros lo pasamos por alto. No le viste lo en madura, Orlando. Estamos aquí, güey. Bien, Zoila está ahí, hay que ponerle mute a Zoila, porque está hablando con Odalia. Bien, ya lo puse mute. Bien, entonces, la semilla, ¿verdad? Según Romanos 10:17, dice que así que, dice Romanos, hablando del apóstol Pablo, haciendo referencia a lo que es la semilla, él dice, así que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? El oír la palabra de Dios. Esa semilla, ¿verdad? Que ha de multiplicarse. El ciclo en la plantación de iglesias comunitarias o el PIC. La tierra, decíamos hace un momento, son los corazones, son las vidas de los perdidos a los que llega nuestra semilla, las regiones y pueblos a alcanzar. Recuerden, el Señor dio una orden y la dio muy específica, hermanos, muy específica. Y recibiréis poder, dijo el Señor, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, para yo poder regar la semilla en la tierra, yo debo entonces primero pedirle a Dios, rogarle a Dios y buscar la presencia del Espíritu Santo que me dará poder, que me dará autoridad. Jesús dijo, toda autoridad me es dada en los cielos. Y él dice, y yo con esa autoridad, yo les doy una ordenanza a ustedes. Vayan
y hagan discípulos. La pregunta es, ¿dónde? Pastor, ¿dónde yo voy a hacer discípulos? Ya lo hemos dicho varias veces. Primero, perdón, primero en Jerusalén. Y usted ya sabe qué es Jerusalén. Perdón. Ustedes ya saben qué es Jerusalén. Es la familia, los que están más cerca, los que yo puedo alcanzar. No podemos obviar eso. Después ir a Judea, un poquito más allá, los vecinos, el barrio, ¿verdad? Después ir a Samaria, los que están más lejos, los que son menos alcanzables, los que son más vulnerables, a los que mucha gente no quiere llegar, ¿verdad? No quiere hablarle, a los que mucha gente ni siquiera piensa que son dignos de que se le hable, y luego hasta lo último de la tierra. ¿Cómo vamos a llegar? Lo primero es, si tenemos una tierra, tenemos que preparar esa tierra. Tenemos que adecuar esa tierra. Yo nunca he sembrado. Yo no sé si Epifanio sembró en un momento, pero yo sé que Daniel no sembró. Daniel es de barrio. Pero tal vez, bueno, tal vez no, porque Zoila vino joven para el pueblo. Pero el Sí, que pero ya está. siembra, ¿cómo es? He sembrado mucho. Sí, entonces tú no agarras y ves uno, aquí vamos a sembrar, a tirar semilla y a perder semilla. No, lo primero que se hace es, ¿verdad? Que lo que decíamos ahorita, sembrar en una tierra que sea productiva, hermano, que pueda producir. Por ejemplo, de donde es Epifanio, hay diferentes tipos de tierra, dependiendo el terreno, dependiendo el lugar. Lo digo porque yo he ido allá y he aprendido con mi esposa, que a veces lo dice. Hay una tierra que creo que es la de los Barreros, si no me equivoco, que para ese lugar se siembra arroz, porque tiene No puede sembrar un en Ñame río donde se cerca, siembra arroz. ¿verdad? En Y eso Ñame de permite. Loma. ¿Cómo es? Zoila, ¿qué dice? Ah, el micrófono mío se abre, que uno no puede sembrar, por ejemplo, arroz donde se siembra ñame, porque son Exactamente, diferentes la tierra. exacto. Pero en la tierra de donde es también Epifanio y mi esposa, hay otra área que se puede producir, por ejemplo, yuca y otras cosas. Entonces, ellos lo hacen así. Ahora, es preparar la tierra, hay que preparar la tierra. Yo no puedo ir de una gente, mira, vine a verte la palabra, vine a verte una palabra. No, 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 no. O sea, tengo que preparar la tierra primero. Y lo he dicho muchas veces, vamos a ver con quiénes vamos a hablar. ¿Qué necesita? ¿Cómo puedo ayudarle? Eso es preparar la tierra. Decíamos en estos días, vamos a brindarle una comida, vamos a brindarle un cafecito, vamos a invitarlo a beberse un jugo, vamos a invitarlo a jugar basquetbol, vamos a invitarlo, el que juega, por ejemplo, Epifanio, que le gusta jugar, por ejemplo, softball. ¿A dónde vamos a ir? ¿Cuál es el terreno? ¿Qué tipo de tierra yo tengo? Entonces, ¿qué son esos corazones de los perdidos? Entonces, ¿cómo le vamos a llegar? Hay que preparar el terreno, prepararlo, de llevarlo, a lo mejor limpiarlo, hacerle cosas, ararlo, remover la tierra, lo que sea que haya que hacer. Entonces, toda predicación, toda plantación de iglesia, todo levantamiento de un grupo requiere de sacrificio, de esfuerzo. Eso no va a llegar así. Hay que sacrificarse, hay que rendirle esfuerzo a eso. Entonces, número 2, ¿verdad? O número 3, requerimientos. El Espíritu de Dios que hace germinar la semilla. Lo primero que tengo es, ¿verdad? Tengo la semilla, ¿verdad? Ya tengo la semilla, que es la palabra, tengo la tierra. Ahora, ¿qué requerimientos tengo cuando preparo la tierra? Necesito el Espíritu de Dios, porque Él es el que hace germinar la semilla. Es el Espíritu Santo el que hace que la semilla produzca. La palabra dice, yo planté, hablando Pablo en la primera carta a los Corintios 3:6, yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Oye, con qué claridad habla Pablo, porque muchas veces los pastores creemos que la gente es nuestra, que el fruto es nuestro, el fruto le pertenece a Dios, hermano, no nos pertenece. Entonces está la semilla, está la tierra, los requerimientos y están las estaciones. ¿Qué son las estaciones?
son los tiempos de Dios. Hay gente a la que a lo mejor nosotros les hemos hablado en el pasado y no creyeron, no se juntan, no nos creen, no, pero a lo mejor este es el tiempo de Dios. A lo mejor ya la tierra está abonada, a lo mejor ya el corazón está preparado, a lo mejor Dios ya ha abonado, ha hecho, el Espíritu Santo ha hecho su obra, y a lo mejor este es el tiempo de Dios, es la estación de Dios. Los siervos de Dios deben discernir sus tiempos y alinearse con él. Por ejemplo, yo recuerdo que hubo un tiempo en el que yo vivía en una comunidad donde a la mayoría les gustaba el básquetbol. Y ustedes saben que el básquetbol de la NBA, la gente lo sigue. Y yo entonces conseguí, en mi casa teníamos un televisor bien grande y habían gente que era, en ese tiempo LeBron era de Cleveland, y estaban también los Warriors con este muchacho, Steve Curry. ¿Y qué yo hice? Yo dije, bueno, yo quiero ganarme a los muchachos de la comunidad, los tigres que vendía droga, el ladroncito, el otro, aquel. ¿Y qué yo hice? Bueno, yo dije, bueno, empezamos con los hermanos de la iglesia a ver el juego en mi casa. Y poníamos una pantalla y ahí veíamos el juego. Ahí se juntaban 10, 15, 20 muchachos. Llegó momentos en que a veces nos daban las 2 de la mañana viendo juego a todos ahí, relajando, jugando. Cuando llegaba el medio tiempo, ellos salían, daban la vuelta y bueno, ya todos se van y no vuelven más. Y tardaba el tiempo de medio tiempo y volvían otra vez. Teníamos que tener muchas sillas allí. Ahora, cuando yo quería hablarle la palabra de Dios, también los invitaba y ellos escuchaban la palabra de Dios. Entonces hay que ver los tiempos. Hay un tiempo que puede ser para ver una película, para ver un juego de básquet, para ver un juego de fútbol, para ver un juego de béisbol. Entonces hay que conocer los tiempos. ¿De qué es el momento? ¿De qué es el tiempo? A lo mejor no es el tiempo de predicar, a lo mejor es el tiempo de comer, a lo mejor es el tiempo cuando hace mucho frío de solamente brindar un jengibre con chocolate o un jengibre vacío con galleta. Invertir. ¿De qué es el tiempo? Ahora viene el tiempo de Navidad. Bueno, es el tiempo quizás de eso, de invitar a alguien a una cena de manera intencional. Te invito para que cenes con mi familia. Busque a alguien con quien compartir un té, un chocolate con jengibre, una avena, lo que sea. Las estaciones. Hay que aprender a conocer las estaciones. Óyame, en los campos la gente sabe hasta cuando es luna llena, que se puede sembrar cuando que la luna, que hasta el tiempo de luna y todo eso, de la lluvia, cuándo va a caer. Todo eso, hermano, todo eso lo saben. Yo no sé nada, pero hay que conocer las estaciones, los tiempos de Dios. Los siervos de Dios deben discernir los tiempos y alinearse con ese tiempo. También está lo que llamamos la hoz. La hoz. Los de campo saben lo que es eso. La mano de obra de la cosecha. Los discípulos e iglesias tienen que movilizarse para cosechar. Eso de que Dios ha de añadir a la iglesia a los que han de ser salvos. Sí, pero es por el esfuerzo, es por el trabajo, es por la dedicación, es por la siembra de la iglesia. Recuerden lo que dijo Pablo. Pablo dijo, yo planté, o sea, yo hice mi trabajo. Yo planté, yo hice el hoyo, preparé la tierra, eché la semilla, yo me esforcé, yo trabajé. Apolo fue y le echó el agua y mantuvo y preparó la tierra y le quitó la mala hierba. Él siempre estaba pendiente de abrirle el agua del canal, lo que sea. Apolos regó, dice, pero el que dio el crecimiento fue Dios. Ahora, cuando Dios dio el crecimiento, cuando Pablo plantó y Apolos regó. Cuando hubo gente que hizo el trabajo. No fue que nació de la nada la semilla y dio frutos de la nada. No, hermano, hay un trabajo que la iglesia debe hacer. Hay un trabajo que nos toca a nosotros y es ir y predicar el evangelio, es ir y hacer discípulos. Es un trabajo que le toca a la iglesia.
Entonces, es la iglesia del Señor que hace discípulos. Necesitamos una herramienta, ¿verdad? No podemos permitir que los cultivos maduros se queden en el campo. No, mira qué lindo, y viendo los frutos. Si los frutos se quedan ahí, van a caer y se van a dañar, hermano. Entonces, no solamente plantar, no solamente es regar la tierra, no solamente es ver el crecimiento que Dios da. La iglesia también tiene la responsabilidad de salir y recoger el fruto. Debe recoger el fruto. No podemos permitir que los cultivos maduros se queden en el campo. Entonces, y a veces pasa eso. Vamos, una campaña de 3 días, una campaña de una semana, muy bueno. Se arrepienten 10, 15, 5, 20, 25, se arrepienten, pero muchas veces los dejamos en el mundo de Dios a ver qué pasa, a ver quién viene, a ver quién vuelve, y entonces muchas veces pasa lo que dijo la Biblia. El sembrador salió a sembrar y regó, plantó la semilla, la tiró, ¿verdad? Una cayó entre piedras, otra cayó entre espinos, otra cayó en el camino y otra cayó en buena tierra, ¿verdad? Y toda creció. Todas se levantaron, ¿verdad? Pero unas fueron ahogadas, otras fueron pisoteadas y llevadas por las aves, otras crecieron, pero el solazo, el calorazo y la poca agua hizo que se murieran. Pero hubo una que dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces, pero alguien tenía que recogerla. Si usted tiene una mata de mango o una mata de naranja o una mata de aguacate y esto se llena y da fruto y usted nunca lo recoge porque están tan lindos y se ven tan bien y esa mata sí produce y pum, y caen, y caen, y caen, y caen, y usted no recoge, ¿qué va a pasar? Los frutos se van a echar a perder, se van a echar a perder. Es igual, usted da una campaña y la gente se arrepiente, hasta anotan los nombres, anotan teléfono, anotan dirección, pero hasta ahí llegó. No hay un grupo de consolidación, no hay un grupo de darle seguimiento, de visitarlo, y en otras ocasiones hay gente que va y visita, que va la primera vez, hace el contacto y lo invitan a la iglesia. Ese no es el trabajo. Dice, nadie siembra algo y desde que ve que nace, pues lo arranca para que dé fruto y lo lleva. No, simple, hermano. Incluso los que saben de cantero, yo no sé mucho de cantero, pero hay mucha gente que lo que hace es que siembren un cantero, pero desde que sale no la arrancan. Dejan que crezca y que crezca hasta cierto nivel, hasta cierta altura, y entonces la arrancan, la sacan con mucho cuidado, con suficiente tierra, con toda la raíz, para replantarla en otro lugar. Eso tiene su tiempo, tiene su momento, hermano. Pero nosotros queremos que desde el mismo momento en el que sacan la cabecita, queremos llevarlo para de una vez replantarlo y meterlo de una vez en la tierra que está ya, que hay maleza y todo eso. ¿Qué va a pasar? Se va a ahogar, se va a morir. Entonces es igual. Cuando alguien se arrepienta y usted de la noche a la mañana quiere meterle el fuete de una iglesia que se congrega martes, jueves, sábado, domingo, esto, campaña, lo otro, mire, no va a entrar en esa. Y de 10, a lo mejor uno solo se quede y sin mucho conocimiento. Pero ¿qué tal si usted le manda un grupo a su casa y no solamente a esta, aprovecha a este que se arrepintió, pero cuando viene a ver, usted tiene un grupito de 2 o 3 en la casa que van a oír la palabra, y el que va a hacer el primer contacto lo que hace es tomar nombre, tomar el día y la hora más preciso para ir y enseñarle. Hermano, eso es lo que hacen
los testigos de Barrabás. Eso es lo que hacen los mormones, eso es lo que hacen otras religiones. Ellos no lo llevan de una vez a su templo o a su local. Lo primero que hacen es disipularlo, y lo disipulan de tal manera que cuando llegan al templo ya parecen gente vieja en la religión. Ya parecen que tienen años ahí, y cuando van se sientan, ya saben cómo buscar en la Biblia, ya saben cuáles son los capítulos, saben cuáles son los versículos, saben lo que es el bautismo, lo saben todo, hermano. ¿Por qué? Porque fueron enseñados en la tranquilidad de la casa, tranquilitos ahí. No es lo mismo una palabra donde hay preguntas y respuestas a un sermón de un pastor. No es lo mismo, no es lo mismo en la tranquilidad de la casa. Mira, hay gente que va un solo día y después espantan la mula. O un pastor, ¿verdad? Como yo, que habla rapidísimo y que la gente de 100 cosas me entiende 5. Pero en un estudio bíblico, en un momento tranquilo, en la casa, hermano, ahí compartiendo la palabra, haciendo preguntas, viendo el texto minuciosamente, al paso, tranquilo, ¿verdad? Dejando tareas. ¿Qué va a pasar? Que la gente va a entender, va a comprender y va a asimilar la palabra, y la palabra será parte de su vida y va a echar raíces profundas. Y cuando vengan vientos y cuando vengan problemas y dificultades, no se van a mover. Y cuando lleguen a la iglesia local, entonces no van a ser árboles que lo tumba un viento. Van a ser, dice la palabra, como árbol plantado junto a corrientes de agua. Van a ser como la palmera. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Hermano, que no va a haber viento ni nada que lo derribe. ¿Cuándo? Cuando tengan una base. Y la base, créame, esa base no se consigue en un culto de domingo, ni en un culto de dama, ni en un culto de caballero. No, se consigue en un momento de discipulado. Discipulado, seguimiento, un seguimiento minucioso, un seguimiento de ayuda, de bendecir, de socorrer, de levantar, de escuchar a la gente. Es ahí la diferencia. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Pregunta? ¿Comentario? ¿Todo claro? ¿O estamos? Yo no estoy echando abajo las campañas, hermanos. Lo que estoy diciendo es que el discipulado, y se ha visto, hermano, a través de los años. Yo le quiero preguntar a ustedes, ¿cuándo ustedes han visto, por ejemplo, a un testigo haciendo campaña evangelística? Nunca. Un mormón, nunca. Nunca. Si usted va a los templos de ellos, mire, para discutir con esta gente hay que tener Biblia, hay que conocer las escrituras. Y cuando uno, mire, miren cómo es. Para nosotros hacer que una gente vaya a nuestra iglesia y cambie hasta la forma de vestir, hermano, eso es un pleito grandísimo. Esta gente, para que la gente cambie y compre y se ponga una ropa, ¿verdad? Que se vea bien, ellos logran que el que nunca usó una camisa aprenda a usar una camisa. Que el que nunca usó un pantalón de tela fina lo use. Que el que nunca había visto una corbata no solamente la vea, sino que se la ponga. Lo logran. Y domingo tras domingo la gente va al salón o a donde sea y va, hermano, cambiado, diferente. ¿Qué tal si nosotros en un discipulado no le cambiamos la ropa a la gente, pero sí le cambiamos el corazón? Si le cambiamos la forma de pensar, la mentalidad, la forma de ver a Dios, la forma de conocer a Dios, la forma de obedecer a Dios. A eso estamos llamados, llevarle a la gente las buenas noticias de salvación. Las campañas no son malas, pero no son estratégicas, sino se hacen de manera intencional, con la intención, con el plan, con el proyecto de que la gente que se alcance serán discipuladas. Arrepentimiento no significa conversión. Entonces, para que haya conversión, tiene que haber enseñanza. Vayan y enséñenles. Tienen que enseñarles la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Quieren decir algo? Entonces, ok, Epifani.
Está claro realmente toda la exposición y lo que tiene que ver con el tema del discipulado, de saber identificar los tiempos, los lugares, cómo hacerlo. Creo que debemos estar muy pendientes en eso y no perder de vista cada uno de esos detalles, porque al fin y al cabo, a veces nos pensamos que hay una sola forma de hacer las cosas o que tal forma no nos va a dar resultado, pero evaluando lo que hemos hecho siempre, ¿cuál es el resultado que hemos tenido? Entonces yo creo que eso nos llama a cambiar, eso nos llama a ser más flexible y mantener el mismo propósito, que es alcanzar a la gente, pero de una manera diferente, de una manera más asequible. Amén. Amén. Así es. Exactamente. Entonces, ¿pero qué está pasando hoy en día? Lo mismo que el Señor dijo. La cosecha es abundante, hermano. Lo que yo no sé, cómo si la cosecha es abundante, cómo nosotros no encontramos a quien ganarnos para Cristo. La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Por tanto, dijo Jesús, rogad, rogad, humíllate, llora si es necesario. ¿Para qué? Para que el Señor de la cosecha envíe obreros a su cosecha. ¿Por qué? Porque entonces se va a perder. Se va a perder, hermanos. ¿Cuánta gente está muriendo? ¿Cuánta gente se está suicidando con depresión, con ansiedad, con tantas cosas? Y nosotros que tenemos la palabra de verdad, que tenemos la solución en las manos, estamos viéndolos de lejos. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a entender que somos parte de esos obreros que Dios quiere usar para recoger la cosecha, para recoger la cosecha. También a partir de la parábola podemos ver 4 campos. Número 1, un campo vacío. En esta parábola que vemos, vemos un campo vacío que necesita una estrategia de entrada. Es lo que tenemos que ver. ¿Cómo le voy a entrar a fulano? ¿Cómo le voy a entrar a mi vecino? ¿Cómo le voy a entrar al primo? ¿Cómo le voy a entrar a mi hermana? ¿Cómo le voy a entrar a mi mamá, a mi papá, a mi compa? ¿Cómo le voy a entrar? Un campo vacío que necesita estrategia de entrada. Un campo sembrado necesita una estrategia de evangelismo. Evangelismo. ¿Cómo voy a llegar? Algunos dicen, bueno, vamos a evangelizar a través de una campaña. Otros dicen, vamos a evangelizar a través, vamos a hacer un culto en la esquina, vamos a hacer un drama, una danza, lo que sea. Otros dicen, bueno, vamos a salir a regar tratados, ¿verdad? Lo que sea que usted utilice, tiene que ser de manera intencional. Otros dicen, vamos a salir a regalar agua, vamos a salir nos vamos a parar en la esquina de la iglesia o en tal esquina y vamos a regalar jugo en el nombre de la iglesia. Otros dicen, bueno, vamos a utilizar la estrategia. Yo veo que en la comunidad hay mucha basura. Vamos a ir al ayuntamiento, vamos a solicitar un camioncito pequeño y vamos a limpiar, a hacer una jornada de limpieza en el barrio. O usted dirá, bueno, por donde yo vivo, cuando llueve mucho, las alcantarillas se tapan o el drenaje se tapa. Como iglesia, vamos a salir, vamos a destapar, vamos a limpiar, vamos a quitar o vamos a quitar en los patios que haya de llevar patio. Vamos o sea, estrategias. Ahora, ¿qué buscamos con esto? ¿Qué perseguimos con esto? Perseguimos llamar la atención y ese llamar la atención es para llegar a la gente y entonces crear grupos de discipulado. Un campo sembrado necesita estrategias de evangelismo. Un campo en crecimiento necesita una estrategia de discipulado. Entonces, ya entré, ya evangelicé y entonces voy a trabajar con el discipulado. Un campo cosechado que necesita una estrategia de formación. Ya lo tengo, ¿verdad? Ya está aquí, lo tengo conmigo. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a formar. Repito, y esto es chocante, hermano. No
tienen que formarse en una doctrina del pastor para, ven, enséñate la doctrina. No, no, no. Déjalo que el que se lo ganó lo enseñe. Dale un material para que vaya y lo enseñe, lo disipule y encárgaselo. Esa gente es tuya. Tú vas a dar cuenta por esa gente. Te toca a ti prepararlo, capacitarlo, enseñarlo y que crezca. Fórmalo. Pero entonces te toca a ti formar al formador. ¿Entiendes? Entonces, a ti te toca empezar a formar a quien va a formar a otro. ¿Qué fue que Pablo le dijo a Timoteo? Lo que aprendiste de mí, lo que yo te enseñé, lo que, como yo te formé, tú tienes que ir ahora y formar a otros hombres, enseñar a otros hombres, capacitar a otros, y esos, cuando tú termines con ellos, tienen que estar en la misma capacidad para ir y hacer el mismo trabajo de formar a otros. Y entonces, ¿qué va a pasar? Tendremos nuevos campos, buscaremos nuevos campos. Cuando esos que tú formes tengan la capacidad, no se van a quedar sentados, ni se van a quedar ahí. Ellos van a ir. Esa es la estrategia de la multiplicación. Tú formas a alguien con la intención de que cuando tú termines y el producto esté acabado, ese vaya y forme a otros también, que forme a otros. Entonces, esa es la parte, lo que el Señor quiere que hagamos. El primer campo, decíamos, un campo nuevo, la estrategia de entrada, recibir y comprometerse con la visión, iniciar la formación pastoral, o sea, tener un candidato local, seleccionar una área. Esas son algunas cosas que podríamos nosotros entender. Entonces, es lo que vimos, es lo que vimos nosotros en esta parte, ¿verdad? Como discipuladores tenemos que preparar a alguien que tenga la capacidad, que tenga el interés y que tenga la formación para que otro también sea formado. Pero todo eso tenemos que hacerlo de manera intencional. Intencional y en base a estrategias. Ahora, esas estrategias deben ser guiadas, deben ser dirigidas por el Espíritu Santo de Dios, entendiendo que yo no voy a convertir a nadie, que yo no voy a salvar a nadie, que yo no voy a cambiar a nadie, que esa es una obra de Dios y Dios lo hace a través del Espíritu Santo. Yo solo soy un instrumento de Dios en el trabajo de la multiplicación de lo que llamamos el PIC o la PIC, ¿verdad? La plantación de iglesias comunitarias. Salgamos, hagamos el trabajo. ¿Cómo usted puede empezar? Empieza a buscar una o dos o tres personas con quienes yo voy a trabajar, a quienes yo le voy a dedicar tiempo para prepararlo para el discipulado, en quienes yo voy a invertir tiempo para prepararlo para la multiplicación. Y entonces veremos los frutos. Amén. Terminamos. Si tiene alguna pregunta, algún aporte, este puede ser el momento. Amén. Bien, pues entonces significa que todo está dicho y que o no están ahí o lo entendieron todo. Amén, amén. Así que ustedes saben, pastores que están ahí, líderes de iglesias que están ahí, yo les recomiendo pues que empiecen a buscar en quién ustedes se van a multiplicar, a quienes van a discipular con el propósito, con la finalidad, con la intención de que eso también sean multiplicadores y que sean discipuladores o plantadores de nuevas iglesias. Ese es el trabajo, hermano. Ese es el trabajo. Lo demás es añadidura. Cantar en una iglesia es añadidura. Predicar en una iglesia es añadidura. Tocar en una iglesia es añadidura. Enseñar en una iglesia es añadidura. A lo que realmente fuimos llamados fue a ir y enseñar la palabra, a ir y a ser discípulos. Cuando vengan a la iglesia, todo lo demás es añadidura, hermano. Añadidura. Dios no va a preguntar, ¿qué tan lindo cantaste? ¿Qué tanto cantaste? ¿Qué tanto predicaste en la iglesia? No, no, no. Eso es añadidura, hermano. Es añadidura. Incluso alguien dijo que si tú no tienes si el líder de alabanza, si los que tocan, si el maestro de la escuela bíblica,
Si el mismo predicador no tiene la capacidad de ir, si no tiene discípulos, tiene que revisarse, hermano. Tiene que revisarse. Todo el mundo, y especialmente los que tienen un liderazgo en la iglesia, tienen que hacer discípulos. Tienen que multiplicarse. Aclaro, no hablo de clonarse, hablo de multiplicarse. No es que salgan pequeños élidos, no, es que a quien yo le predique, a quien yo enseñe, a quien yo disipule, entonces va a ser un creyente que va a tener su mirada y su fe puesta en Cristo Jesús, no en él. Eso es lo importante, que todo discipulado apunta a la persona de Jesucristo. Wow, eso es maravilloso, hermano. Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo, porque al final, el plan de Pablo no era presentarse a sí mismo, sino presentar a Cristo como el Señor y el Salvador. Amén. Así es que nos vemos entonces la próxima semana, si Dios quiere, y voy a mandarle el video más tarde por los hermanos que no estuvieron. Dios le bendiga, hermanos, entonces. Gracias por escucharme y por soportarme. Amén, amén. Dios le bendiga más, pastor. Dios bendiga a cada hermano que está ahí. Karen, Zoila, Daniel, Epifanio, Altagracia y los que estén también añadidos en esos aparatos. Dios les bendiga. Amén. Amén. Amén, amén.